Está grabando. Voy a compartir pantalla. Está compartiendo. Nada, es un pequeño punto. Me cambio de clase. Creo que este blog de notas, todavía sin título. Es que antes de ver todo esto que veíamos, bueno, vamos a ponerlo aquí como una nota en otro color. Cuando nos referíamos a que E de cualquier cosa es igual a mu, significa que esto puede ser 1 entre la sumatoria de y de x. Entonces, si decimos que tenemos e de x menos mu al cuadrado, es simplemente 1 entre la sumatoria de x menos mu al cuadrado. Nada más, ese es el único detalle que necesitaba comentar de la sesión de la tarea. De en fuera, pues bueno, los demás detalles fueron así ya relacionados a eso mismo. Pero bueno, ya por ahí les puse una tarea muy sencilla. Son 3 puntos nada más. Esperemos que nos vaya bien. Por lo pronto, por ahí en la sesión anterior, nos quedamos viendo pues lo que es un discriminante lineal. ¿Ok? Y pues estábamos analizando toda la geometría que implica este discriminante lineal. Y vimos cómo es que el vector omega, ¿sí? El vector omega va a funcionar como va a ser ortogonal al hiperplano y va a fungir como la pendiente del hiperplano. Define la pendiente del hiperplano. Oh. Y es ortogonal a ¿sí? Y omega 0, que viene siendo omega, omega 0, chavos. ¿No se acuerdan? Pues esa definía la distancia respecto al origen. Así es, era la distancia respecto, sí, al origen, ¿ok? Muy bien. Pero bueno, esto es en cuanto a W, omega y el hiperplano, ¿ok? Pero también vamos a proyectar nuestro vector X, ¿ok? X es precisamente el vector que se va a estar proyectando en cualquier dirección y pues va a tener
dos posibles resultados. Que el g de x nos dé mayor a 0 o menor a 0. Si llega a x, por ejemplo, vamos a poner que llega por aquí, ¿sí? Déjenme, nada más lo cambio para este otro lado. Entonces, tendríamos este vector. Bueno, ¿qué es lo que estaríamos haciendo en cuanto a omega y x? ¿Qué es lo que estaríamos proyectando con g de x? ¿Qué es lo que estaríamos proyectando en cuanto a g de x? Pues al final de cuentas, recuerden que g de x es el producto punto, nada más que estamos agregando el omega 0 para poder representar ¿cómo se llama? Para poder representar la recta fuera del origen. Entonces aquí nuestro vector omega se va a relacionar respecto a nuestro vector x y va a formar un ángulo entre ellos, ¿ok? Que va a corresponder al producto punto definido por la misma sumatoria de omega 0 de omega t por x. Entonces, pues es el producto punto. ¿Y qué vamos a encontrar con este producto punto? ¿Qué es lo que vamos a encontrar con este producto punto? Pues vamos a encontrar el grado de similitud entre wx. ¿Ok? Entonces, aquí puede haber una pregunta. ¿Quién es omega y quién es x, chavos? Para ustedes, ¿quién es omega y quién es x? Omega sería como el comportamiento ideal de la clase. Ok. Y X, pues ya es una muestra en específico. Entonces, ¿qué es lo que nos está sacando la función discriminante lineal? ¿Qué es lo que nos está sacando la función discriminante lineal? Es como el error, ¿no? De la diferencia entre lo que queremos y lo que hay. Pues más bien nos describe la similitud que existe entre el vector actual x y el prototipo definido en omega. Nos describe esa similitud. Si se fija. O sea, g de x, quien viene siendo
el discriminante lineal, describe el producto punto o similitud de X con respecto al prototipo, ¿sí? Omega, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. eso es lo que hace. Entonces, de aquí, pues vamos a tener G de X y con base a G de X vamos a tener dos posibles resultados. Que G de X sea mayor a 0 o que G de X sea menor a 0. Entonces, si es mayor a 0, entonces X pertenece a una clase y si no, pertenece a la otra clase. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que significaría eso en términos geométricos? Pues si es así, significa que es o no es, ¿no? Por ejemplo, si es un gatito o no es un gatito. Ok. Lo que significa es esto. Si omega significa es gatito, entonces resulta que entre omega y X va a haber una proyección. No me salió la proyección así como yo quiero. Esa proyección va a ser G de X sobre omega. De acuerdo a lo que vimos del producto punto, ¿quién es esa proyección? A ver si se acuerdan. Es esta proyección D. ¿Sí? Es esa proyección D, esta que acabamos de llegar aquí. ¿Se fija? Ahí en las sesiones anteriores llegamos a que D, que es la proyección de X, en este caso de omega en X, es el producto punto, que en nuestro caso sería el G de X sobre omega. Entonces, G de X sobre omega sería nuestra proyección. Entonces, va a haber dos posibles resultados, que nuestra proyección sea positiva o sea negativa. Si omega significa gatito y la proyección o el grado de similitud es positivo, ¿qué significa? Que el vector está en la dirección de la clase gatito. Pero si es negativo, ¿qué significa? Que la proyección está en contra de la clase gatito. Y de ahí es que podemos nosotros hacer la clasificación. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos por aquí nuestro hiperplano, que no me salió derecho el hiperplano, pero ahora sí me va a salir derecho.
Tenemos aquí nuestro hiperplano. Entonces, este hiperplano, como ya lo vimos, va a estar en función de la dirección de omega. Entonces, aquí vamos a definir una clase que es cuando g de x sea mayor a 0, lo que significa que todo este subespacio es una proyección positiva respecto a omega. Y esta parte de aquí, el resto, significa que no es en la misma dirección de omega. Lo que quiere decir que el discriminante lineal es por definición un clasificador que conlleva una clasificación binaria. Estamos en la dirección de omega, que es el prototipo, o estamos contra la dirección de omega. Esa es la definición de las clases que nos da este discriminante lineal. Desventaja, pues es un clasificador lineal, pero no es un clasificador binario. Ventaja, es muy fácil de programar. ¿Qué tan difícil puede ser programar esta ecuación? ¿Qué tan difícil puede ser? Pues realmente no es tan difícil, estamos de acuerdo. Programas esta ecuación y luego después programas este if. Realmente no es difícil hacer un discriminante lineal. Pero bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No. ¿No? No. Ok. Yo sí les tendría una. Imagínense que tenemos un problema de 4 clases. ¿Cómo le hacemos para hacer un clasificador de 4 clases utilizando LDAs? ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿Cómo le vamos a hacer ahí? ¿Tienen alguna idea? Pues me imagino con otro vector omega. Así es, se propondrían simplemente 2 funciones discriminantes lineales. Vamos a suponer que yo tengo otra vez un vector de 2 características. Ok, entonces yo aquí voy a obtener dos discriminantes lineales. Obtengo un G1. Ah, no, espérense, no me salió derecho. Obtengo un G1 de X, un hiperplano G1 de X, y obtengo otro hiperplano
G2 de X. Entonces, aquí ya defino. Aquí es para G2 mayor a 0, G1 menor a 0. Y acá es para G1 mayor a 0 y G1 menor a 0. Entonces, pues esto lo resuelvo con simples if. ¿Cuáles serían esos if para definir las 4 clases? Pues sería nada más que G1 sea mayor que 0 y G2 mayor que 0, G1 mayor que 0 y G2 menor que 0, y así sucesivamente, pues serían cuatro casos. Así es. Sería simplemente decir, ok, si G1 es mayor a 0 y G2 es mayor a 0, entonces tenemos la clase 1. Si G1 es mayor a 0 y G2 es menor que 0, entonces tenemos la clase 2. ¿Ok? Si G1 de X es menor a 0 y G2 de X es mayor a 0, entonces X pertenece a la clase 3. ¿Ok? Finalmente, X de 1 menor a 0 y G2 de X menor a 0. Entonces, X pertenece a W4. ¿Verdad? Entonces, ahí sí tendríamos que usar dos funciones discriminantes lineales. ¿Ok? Hasta aquí, no sé si haya alguna duda, alguna pregunta. ¿Ok? ¿Podría yo hacer 3 clases con esto? Podría hacer 3 clases. Pues sí, no, nada más sería pues ahí unir dos de las condiciones Así para es. una misma clase. Así es. Por ejemplo, yo podría decir, ok. 3 clases. Bueno, pues necesitaría por lo pronto 2 LDAs, ¿verdad? Entonces, a partir de estos, pues quedan definidos los hiperplanos. Sería uno. Aquí estaría otro. Y luego, pues ya ahora sí que, como dicen, fusionarlos, ¿verdad? Decir, ok. Una clase va a ser toda esta región. Otra clase va a ser toda esta región de aquí. Y la otra clase va a ser la combinación de dos regiones, que sería esta de aquí. ¿Sí? Y ya pues eso obviamente pues se hace con sus respectivas reglas. ¿Ok?
Bien. Pero de todo esto surge una gran pregunta. No sé si les ha pasado por la cabeza alguna duda hasta aquí. ¿Hay alguna duda que todavía no se haya respondido por aquí con todo esto? Ya hicimos un análisis geométrico en un espacio de 2 dimensiones, que pues sería lo más sencillo de revisar. ¿No hay alguna duda hasta aquí, alguna duda importante? Si el vector queda exactamente sobre g de x igual a 0, ¿ahí qué sucede? Bueno, eso ya depende de la problemática y cómo quieras sesgarlo tú. Eso puede explicarse con un ejemplo, con el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si qué pasa, por ejemplo, si yo voy a hacer un sistema que haga un análisis de sangre para detectar la enfermedad? ¿Qué sería peor? ¿Decir que tiene la enfermedad cuando en realidad no la tiene? ¿O decir que no tiene la enfermedad cuando en realidad sí la tiene? Pues ahí tendríamos que irnos a decir, ok, es mejor decir que tiene la enfermedad a que no la tenga, aunque no la tenga, que decir que no la tiene y que en realidad resulta que sí. Entonces ahí sí tendríamos que definirlo con base en el criterio de qué es mejor o qué es menos peor, de acuerdo a la aplicación. Pero hay otra cosa que surge por aquí. ¿Cuál creen que sea? ¿Qué creen que nos esté faltando ahí? Pues yo me preguntaría, ¿de dónde sale W? ¿De dónde sale omega, perdón? ¿No se lo han preguntado ustedes? ¿Quién es omega? ¿Quién es omega? El vector que representa la clase ideal. Así es. ¿De dónde lo sacamos? Pues, La vez pasada. Ah, perdón. Sí. bueno, en la clase pasada nos había dicho que ese se podía conocer a priori o con entrenamiento supervisado. Ok, así es. Entonces, el vector omega es o son los coeficientes que vamos a nosotros definir a través de un entrenamiento, o a veces se puede conocer a priori. Entonces, puede ser un prototipo conocido que represente la clase ideal, o puede ser también un vector que se obtiene a partir de entrenamiento supervisado.
Eso quiere decir que yo voy a meter mi iésimo dato a mi g de x igual a absolute x más omega 0, ¿sí? Voy a obtener una respuesta y de i y la voy a comparar respecto a mi respuesta deseada. Esta me va a definir un iésimo error y pues es una iteración. Entonces esto lo voy a pasar por un algoritmo de ajuste de omegas, ¿sí? Y este va a ir y va a ajustar ¿a quién? A los vectores de omegas, con base en el error. Y algoritmos supervisados, en esta sesión vamos a ver los siguientes. Vamos a ver el clasificador. Para esta unidad vamos a ver el clasificador de mínima distancia. Este es cuando conocemos los vectores a priori. Y para entrenamiento supervisado vamos a ver el in min square. Vamos a ver el criterio del perceptrón. Y vamos a ver el support vector machine. Esos son los tres que vamos a ver. Todo lo que vamos a ver aquí en esta unidad, casi todo se va a referir a funciones discriminantes lineales, ya que de hecho las funciones discriminantes no lineales se suelen ajustar para que se comporten como discriminantes lineales. Pero por lo pronto, estos son los que vamos a ver. Vamos a empezar hablando entonces del clasificador de mínima distancia. ¿Ok? Bien. En el clasificador de mínima distancia, ¿cómo lo podemos poner? Como les digo, en este caso, nosotros vamos a suponer que conocemos los prototipos de cada clase. Y este prototipo, pues eso va del prototipo 1 al C-ésimo prototipo. ¿Ok? Entonces, el prototipo 1 es un vector que representa el comportamiento ideal de la clase 1 en el espacio de características. El prototipo 2 representa el comportamiento ideal de la clase 2 en el espacio de características que yo definí y así sucesivamente. Yo les haría la pregunta, ¿cómo pudiéramos averiguar a qué prototipo se parece más
mi vector, o cómo pudiéramos definir mi vector X, a cuál clase asociarlo con base en el conocimiento a priori de los prototipos. ¿Cómo creen que le pudiéramos hacer ahí, chavos? Pues se podrían correlacionar y el que tuviera la mayor o el mayor valor pues, sería el que más se parece, ¿no? Bueno, ahí estamos hablando de una correlación. Pero viéndolo desde el punto de vista de estos clasificadores lineales, ¿cómo le pudiéramos hacer? Una correlación, pues sería sacarle el coeficiente de correlación, pero este funcionaría para ciertos casos. Luego vamos a ver por qué para ciertos casos. ¿Cómo le pudiéramos hacer? ¿De qué otra manera le pudiéramos hacer? Un producto punto como en el LDA. Pues pudiéramos empezar definiendo la distancia del mi vector X menos el iésimo prototipo. ¿Qué les parece? Sacar la distancia cuadrática. ¿Por qué? Pues para tener siempre una distancia positiva. De acuerdo. Esto nos daría lo siguiente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Es decir, aquí vamos a encontrar la distancia mínima de X respecto a PI. Entonces, esto lo pudiéramos igualar a lo siguiente. Estoy representándolo como vectores, por eso es que aquí uso la T traspuesta. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Ok. Entonces, aquí ya está definida la función discriminante lineal. ¿Dónde está la función discriminante lineal? Es lo que se está multiplicando por el -2. Así es. Entonces, aquí podemos ver que voy a definir una familia de g de x que van a ser igual a x traspuesta por pi menos un medio de pi traspuesta por pi. Por lo tanto, aquí omega i es igual a pi y omega 0 pues es un medio, omega i 0 es igual a un medio de pi traspuesta por pi, que viene siendo pi al cuadrado. Entonces, ¿eso cómo lo pudiéramos interpretar? ¿Tienen alguna idea? ¿Cómo interpretaríamos eso?
Bien, volvamos al ejemplo donde tenemos los características. Vamos a suponer que yo aquí tengo mi prototipo 1, prototipo 2. Aquí tengo mi prototipo 3 y mi prototipo 4. ¿Ok? Todos ellos me van a formar una serie de funciones discriminantes. Y pues, por ejemplo, aquí, si vemos el ejemplo de estamos viendo aquí, podemos ver que en realidad las funciones discriminantes, al combinarlas, me forman estas fronteras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entre ellos, yo voy a obtener una serie de fronteras que van a estar definidas así. ¿Ok? Y ya, donde caiga mi punto X, en cualquier punto de en cualquier punto del espacio de características donde caiga mi punto X, voy a tener definidos una serie de subespacios sobre los cuales pues voy a tener ya definido la clase a la que va a pertenecer mi punto. Por ejemplo, si mi punto X cae aquí, es que todavía tengo esta función. Si mi punto X cae aquí, ¿qué significa? Que X va a pertenecer a la clase 3, ¿se fijan? Porque así como está representado el ejemplo, pues tengo lo siguiente. Tengo una familia G de X donde voy a tener X traspuesta por el prototipo 1 más un medio de el prototipo 1 al cuadrado. G2 de X va a ser igual a X traspuesta por P2 más un medio de prototipo 2 al cuadrado. G3 ser X por P3 más un medio de P subíndice 3 al cuadrado. Y G4 estaría dado de la siguiente manera. ¿Ok? De acuerdo. ¿Y cuál elijo? ¿Cuál de estos voy a elegir? Pues geométricamente ya lo vemos, ¿verdad? Pues elegimos el que esté definido dentro de la frontera del subespacio definido por el prototipo 3, ¿verdad? Pero si tuviéramos ya muchas dimensiones, vamos a suponer que X fuera ya de muchas dimensiones. ¿Cómo le hacemos para poder elegir el subespacio adecuado? Pues aquel cuya G de X tenga mayor valor. Pues para eso podemos retomar la siguiente ecuación. X traspuesta por X menos 2 por, en este caso sería G de X, ¿verdad?
Si saben de dónde saqué esa ecuacioncita. ¿Sí? ¿Sí se entiende de dónde saqué esa ecuación? Sí. Entonces, ¿cómo le hacemos para usar el clasificador de mínima distancia? De mínima distancia. ¿Cómo le hacemos para obtener la clase? La clase adecuada. Pues sabemos que por definición estaríamos buscando aquí el mínimo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo podríamos interpretar la búsqueda de ese mínimo en esa función que está ahí? ¿Cómo pudiéramos encontrar ese mínimo? Con base en la ecuación resultante. Podemos decir, ¿cómo podemos decir eso? ¿Cómo podemos decir? La g de x ganadora. Vamos a ponerle que R de real. ¿A qué sería igual, chavos? ¿A qué sería igual? Considerando, obviamente, esto que sacamos. A ver, sáquenlo ustedes. Profe, ¿podría volver a explicar lo que pidió? Me perdí un poquito. Ok. Lo que estoy preguntando es, ok, ¿cómo a partir de esta ecuación
que no viene siendo más que esta misma, puedo yo encontrar la g de x o el prototipo que me representa la clase que define a mi vector x. ¿Cómo lo pudiéramos interpretar? Pues sería el mínimo de y de la diferencia, ¿no? ¿Se fijan? Tomamos el vector, lo elevamos al cuadrado, tomamos el g de x, lo multiplicamos por 2, sacamos su diferencia y el mínimo, pues nos va a dar el mínimo que nosotros buscamos aquí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No. Y pues No. bueno, esto es el clasificador de mínima distancia. ¿Cuál es la condición del clasificador de mínima distancia? Que los vectores omega pues son prototipos conocidos de alguna manera. Que eso pues puede suceder, ¿verdad? Puede ser que yo defina cuáles serían los vectores ideales para no tener que estar entrenando. Y ya defino mi clasificador de mínima distancia. ¿Ok? Bien, ¿preguntas hasta aquí? No. Yo sí. No. Sí, adelante. Yo todavía no entiendo de dónde se sacó la ecuación que está encerrada en el cuadro verde. Ah, es esto mismo. ¿Sí? Esto, Ah, ok. pues por x menos 2 y esto sería g de x. ¿Ok? Ok. Muy bien. ¿Hay una otra pregunta? Bien. Ya que no hay preguntas, el tema que sigue es, ahora sí, vamos a ver, suponer que no conocemos omega. Tenemos que sacarla mediante algún entrenamiento. Y es ahí donde entra ahora sí el machine learning. Es decir, el aprendizaje de máquina, el que la máquina aprenda por sí sola. Y vamos a empezar a ver el clasificador más básico, más sencillo de todos, que es el Lean Mean Square. Pero antes de eso, quedamos, no sé si me equivoqué, quedamos que el día de hoy me iban a platicar a lo largo de 10 minutos su proyecto. No sé si me equivoco. No sé yo. No sé. ¿Cómo? Dice Raúl que no me No se equivoco. equivoca. Y luego Shui que no sabe. Y luego Jesús dice que no. Pero no sé si se refiere. Sí, ese no es reafirmar mi frase. No se equivoca. Ah, ok. Willy, ¿me equivoqué o no me equivoqué? No, no se equivoca. Ah, muy bien. Entonces todos estamos de acuerdo que hoy cada uno de ustedes me iba a platicar de qué se iba a tratar su proyecto de reconocimiento de patrones. Casi estoy seguro, y por eso no pedí propuesta, porque se me hace que iba a ser redundante, que lo que propongan va a ser muy similar al proyecto de alguna otra materia, si no es que es lo mismo. Así que decidí que mejor, pues aquí, pues nada más me lo platicara.
Bien, empecemos ¿por dónde empezaron? ¿Orden alfabético o antiorden alfabético? Pues vamos a empezar por antiorden alfabético para poderle cambiar. Entonces empezaríamos con Vázquez. Muy bien. Adelante, Vázquez. ¿Cuál va a ser tu proyecto de reconocimiento de patrones? ¿Lo platico o les pongo una presentación? Puedes ponerme la presentación, si quieres. Más acuérdense que hay 10 minutos para cada uno. Ok. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, mi proyecto de reconocimiento de patrones va a desarrollar un algoritmo de reconocimiento de parpadeos voluntarios dentro de una señal EEG. Básicamente, para darles un poco de antecedentes, el registro de la actividad bioeléctrica cerebral es posible gracias a tecnologías implicadas en diferentes técnicas para medir esta actividad, es la electroencefalografía. Sin embargo, la electroencefalografía es muy común que se registre una señal contaminada y a esos factores que contaminan la señal se les llama artefactos. Y estos artefactos dificultan su análisis y su interpretación. Unos muy particulares, una clase de artefactos que contaminan la señal son los artefactos oculares. ¿Por qué? Porque su potencial eléctrico ocasionado por parpadeos o por movimientos oculares pueden superponerse a la verdadera actividad cerebral. Entonces, en muchas aplicaciones de interfaz cerebro-computadora se busca eliminar dichos artefactos para obtener una señal más limpia que nos permita analizar e interpretar mejor según la aplicación. Lo que se propone es desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial capaz de detectar secuencias de parpadeos voluntarios dentro de una señal electroencefalográfica, porque también es importante diferenciar cuando un parpadeo es voluntario y cuando es involuntario. Como objetivos específicos, a aplicar un preprocesamiento a la señal para mejorar su interpretación, extraer las características más significativas de la señal que permitan detectar los eventos de interés e implementar técnicas de reconocimiento de patrones para clasificar parpadeos voluntarios e involuntarios. La meta del desarrollo de este proyecto es aportar una parte del trabajo de tesis propuesto, que es básicamente diseñar un sistema de asistencia médica que sea controlado a través de parpadeos codificados dentro de una señal electroencefalográfica. Entonces, en el desarrollo del proyecto semestral voy a implementar el algoritmo que me ayude a clasificar cuando secuencias de parpadeos voluntarios. La metodología propuesta pues va de acuerdo al aprendizaje de máquina. Básicamente voy a utilizar una base de datos predefinida. Voy a aplicar un preprocesamiento a la señal. Posteriormente voy a extraer características y por último, voy a aplicar técnicas de reconocimiento de patrones para clasificar los eventos de interés y por último una evaluación al algoritmo y si es necesario hacer unos últimos ajustes. Y pues básicamente ese es mi proyecto. Estas son algunas referencias que he estado consultando y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Yo tendría dos preguntas. La primera, ¿de dónde vas a sacar las señales EEG para sacar los parpadeos? El doctor Medrano está por conseguirme una.
Porque yo también he buscado y encontré justamente en la segunda referencia, Blink, ya es un algoritmo que detecta los parpadeos y publicaron la base de datos que utilizaron de dominio público. Entonces, aún no la reviso, pero sí viene descrito que la publicaron, o sea, está disponible. Ok, muy bien. Entonces, por lo pronto, como mínimo, tendríamos las señales que te pasaría el doctor Medrano. Ajá. Ok. ¿Qué piensas hacer en tu modelo de extracción de características y clasificación? ¿Qué piensas usar ahorita? ¿Ya tienes alguna idea o todavía no tienes alguna idea de qué es lo que vas a estar utilizando para estas etapas? En extracción de características, algo que he leído muy comúnmente es los parpadeos voluntarios se caracterizan por picos muy notorios en la señal. Entonces, aún no vemos el ventaneo, no sé si vamos a ver algo parecido. El plan es dividir la señal en secciones, en ventanas, con traslape para no perder información y identificar ahí en esos intervalos de la señal si existe un parpadeo o no, y si sí existe, cuántos hay, si hay una secuencia de un parpadeo, dos parpadeos, tres parpadeos, y el método de clasificación, pues aún estoy por verlo. Pues sí, me voy a esperar a ver qué más aprendo en la clase. Ok, entonces ahí todavía no definimos. Bueno, es probable que en esta unidad ya encuentres algo, pero sería interesante probar con alguna otra cosa que no se haya usado comúnmente en la literatura. Pero bueno, ok, entonces por lo pronto este proyecto está soportado por el doctor Medrano. Muy bien. Sí. Ok, no sé los demás chavos si tengan alguna pregunta. No. 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 Muy bien. Ríos, you are the next. Tienes tu micrófono apagado, Chuy. Gracias. Bueno, el proyecto semestral que propongo es normalización de imágenes histológicas de muestras de sangre para detección de glóbulos blancos a partir de diferentes técnicas de tinción. Como antecedentes, pues mencionar que muchas enfermedades e infecciones tienen que ver con la cantidad de glóbulos rojos y blancos presentes en una muestra de sangre, ya sea su cantidad, o sea, su conteo, o las características anormales de las mismas. Nos importa, para su diagnóstico, nos importa detectar un glóbulo blanco y clasificarlo si es necesario. Esta detección, pues obviamente es a partir de imágenes de muestras de sangre. Como parte del proyecto, pues se pretende hacer un procesamiento de la imagen y pues aquí agregué una pequeña parte donde explico que mejorar la imagen no significa que sea mejorarla para la interpretación humana necesariamente. Y un ejemplo de una imagen mejorada en la medicina, de que es una radiografía. El objetivo de este proyecto semestral es elaborar algoritmos de detección de glóbulos blancos en imágenes histológicas de muestras de sangre tomadas a partir de diferentes protocolos de tinción. Esto es porque la base de datos que se va a utilizar es una base de datos
que tiene varias, pues, varias técnicas de tinción. Estuve analizándola y la verdad no estoy seguro de cuántas técnicas diferentes de tinción se han utilizado, pero eso lo que sí noté es que incluso con la misma tinción, las imágenes toman diferentes colores, no sé, no he terminado de ver por qué. Bueno, y también se van a aplicar técnicas de procesamiento de imágenes para el aumento de datos y su normalización. Los objetivos específicos son, pues, procesar las imágenes para normalizarlas, aumentar la cantidad de muestras con técnicas de aumento de datos y elaborar algoritmos de detección de glóbulos blancos para los diferentes protocolos de tinción. Las metas es obtener el ground truth de las imágenes de la base de datos mediante algoritmos pues, tradicionales para la clasificación y para su detección, perdón. Aquí puse una nota que al menos se han utilizado 4 tipos de tinción diferentes en la base de datos que voy a utilizar. Más sin embargo, entre mismos tipos de tinción hay variaciones entre pues, los colores y algunas cosas que quiero tomar en cuenta para ver si va a ser necesario pues adaptarme a eso. Los materiales y equipo con los que se cuenta pues son el equipo de cómputo, el software y la base de datos. Actualmente pues tengo todo. Y estas serían unas referencias. Ok. Y pues eso sería todo. Ok, gracias. ¿Ya bajaste la base de datos completa del Drive que te compartí? Sí, ya la bajé. Y la estuve analizando. Tengo un amigo que es médico con el que hablo muy seguido. Y me está como que dando ideas así sobre analizar eso. Ok. Ahí muchas veces lo que varía, no sé si te fijaste, hay como que 2 grupos de imágenes. Unas que tienen un fondo como blanco y luego los glóbulos rojos se ven como morados y los blancos se ven como que más morados. Y luego el otro grupo de imágenes tiene un fondo que es verde con diferentes contrastes y luego los glóbulos blancos se ven como oscuros, perdón, los glóbulos rojos se ven como oscuros y los blancos se ven así muy, muy morados. Si te has fijado que esos son como que, o sea, entre todas las carpetas cambian las imágenes, pero esos son los 2 grupos que hay. ¿Sí te has fijado? Sí, pues, de hecho, en esos que mencionó verdes, también hay unos que están como que muy amarillentos. Entonces, bueno, no, adelante. Entonces, la diferencia entre los que son de fondo claro y de fondo ya así de color, como entre verde y amarillento, es el microscopio con el que lo sacaron. Que lo sacaron con diferentes microscopios. Entonces ya el puro microscopio te cambia la claridad. Y si te fijas en los papers también como que cada autor maneja bases de datos diferentes donde ahí pues también cambia la atención. Entonces ese es el problema con este tipo de imágenes de histología, que la tinción y el método de adquisición cambian mucho las características. Sí. Ok. ¿Ya tienes alguna idea de qué algoritmos vas a utilizar para extraer las características y clasificar los glóbulos blancos? Pues así como mencionó Raúl, quería esperar qué es lo que vemos en clases, pero pues también me gustaría, como lo acaba de decir también usted, buscar algo, pues algo interesante, ¿no? Algo innovador. ¿Y no tuviste chance de entrar a la reunión que tuve el jueves con los chavos que empezaban estos algoritmos? Es que me ocupé ese día, profe, y no le avisé. Ok, déjame ver si puedo organizar una reunión para que tú platiques con ellos. Hay uno de ellos que, no sé, que sea como pues el jefe del proyecto o algo así para que me contacte con él y ya yo me pongo de acuerdo para
reunirnos? Sí, hay como una especie de... Es que hay, bueno, no, es que en realidad fueron dos, porque en el semestre pasado una chava, una muchacha, se encargaba de hacer el algoritmo y el otro chavo agarraba el algoritmo que esta chava hacía en MATLAB y lo pasaba a Python. Ah, ok. Entonces no bien tendrías que platicar con ellos dos, pero lo que voy a hacer es que te voy a poner así como práctica. Ahorita estoy en el proceso de transferencia de conocimiento con los chavos de ingeniería que estoy trabajando ahora, que son estos David, Marisol y hay uno que se apellida Quiñones, que se junten contigo para que te expliquen el algoritmo, a ver si ya le agarraron. Sí. Entonces la idea, ellos lo que van a hacer es un sistema embebido que se conecta a una red IoT que sirve para transportar imágenes y señales EEG. Entonces, ellos nada más van a agarrar el algoritmo que ya hicieron los chavos del semestre pasado, le van a hacer ajustes y luego ya van a hacer el sistema embebido. Pero tú vas a hacer el algoritmo que ya clasifique independientemente de cualquier tipo de tinción. Ahorita está hecho el algoritmo que ya hace clasificación y manda los datos al servidor, todo. Pero pues nada más está hecho para el puro protocolo donde las imágenes de fondo son verdes. Ya cualquier otra cosa pues ya falla. Entonces ya estos chavos van a hacerle ajustes para que ya quede así como que un algoritmo IoT y que ya quede en la plataforma muy bien acomodado y tú vas a hacer ya el algoritmo clasificación general. ¿Ok? Ok. Entonces voy a poner a lo mejor ponga a Marisol a que te explique. Sale. Salió Ahora, la pues, gracias, Navarro. A Sí, ver, ahí les comparto. ¿Qué nos vas a presentar? Bueno, sí pueden ver bien, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, mi proyecto pues va a ser un proyecto integrador entre la clase de imágenes y la de reconocimiento de patrones. En este caso se titula Desarrollo de un algoritmo para la detección de uso de cubrebocas en imágenes. El contenido aquí rápidamente de lo que vamos a ver. Y como introducción, pues bueno, aquí pues ya todos conocemos pues el contexto actual. Hace exactamente ya un año. ¿Se escucha un poquito de eco o qué? Un poquito entrecortado. Ah, ok. Bueno, pues aquí como antecedentes, pues ya conocemos que desde hace un año el mundo se encuentra en un estado de pandemia y pues debido a una enfermedad que por su tipo de medio de contagio, pues la medida preventiva principal es el uso de cubrebocas. Sin embargo, el monitoreo de tales medidas de prevención pues, es un poco complicado para ser llevado a cabo por un ser humano. Y por lo tanto, durante el año del 2020 pues, se desarrollaron diversos sistemas, entre ellos los más comunes son sistemas de visión para la detección del uso de cubrebocas correctamente. Así que pues con base en esto se está proponiendo en este proyecto desarrollar un algoritmo para la detección de uso de cubrebocas en imágenes, utilizando para la extracción de características sería técnicas de procesamiento de imágenes y ya para la clasificación serían las técnicas de aprendizaje de máquina. Entre los objetivos específicos y sería diseñar el algoritmo de procesamiento de imágenes para la extracción de características y ya como parte más de lleno a la clase de reconocimiento de patrones sería pues la implementación del modelo de aprendizaje de máquina para la detección de pues sí, de uso de cubrebocas en imágenes y evaluar el desempeño del algoritmo. Ok. En este caso, bueno, ahorita más adelante les comento. Las metas, pues como ya les mencioné, pues sería el algoritmo para la extracción de características
modelo de aprendizaje de máquina a utilizar, la evaluación del sistema, y ahí pues con una tabla con las métricas respectivas, y pues un reporte para que esté documentado todo el trabajo. Aquí pues un calendario de actividades. En este caso pues vamos aquí en la semana 8, bueno, en la semana 7 me parece, que correspondería a la elaboración de algoritmos y terminar de analizar las imágenes que se tienen. En este caso, yo voy a utilizar imágenes de bases de datos de dominio público que están en Internet. Estas imágenes son tanto reales, o sea que sí realmente son personas que están utilizando cubrebocas, y hay otras bases de datos que tienen muchas más imágenes, pero que esas fueron generadas artificialmente. Pero el problema con esas imágenes es que algunas no tienen una calidad muy buena que digamos, o la diversidad de escenarios en las imágenes es muy limitada. Entonces ahí pues yo todavía sigo analizando las imágenes para ver, eh, pues para ver la delimitación ahí del espacio muestral que voy a tener, para ya empezar a elaborar los algoritmos para el procesamiento de las imágenes. Ya después de esta etapa, que sería la más extensa, pues ya pasaríamos a lo que sería eh, el análisis de las características de los patrones correspondientes a cada una de las imágenes, entrenar un modelo y pues bueno, aquí dentro del análisis del espacio de características, ahí se me pasó también comentar que pues ahí sería también la definición del modelo a utilizar, el algoritmo que se estaría empleando, para ya pasar de lleno, pues ahora sí a lo que sería el entrenamiento y la evaluación del modelo. En la literatura, bueno, antes de pasar a eso que les quería comentar, lo que voy a utilizar pues es mi computadora personal, la que yo tengo, en MATLAB. Bueno, aquí no estoy limitado a MATLAB, podría utilizar también otros paquetes de software, pero pues al principio sería MATLAB, bases de datos de dominio público y algunos artículos relacionados, que ya pues era lo que, lo que les quería comentar, que en la mayoría de los artículos que he visto, para la extracción de características utilizan una red profunda para la pura tarea de encontrar en dónde está una persona en una imagen. Entonces, muy probablemente sí tenga que utilizar algo similar, pero pues eso todavía estoy por definirlo. Okay. Y ya pues dependiendo de dónde esté la persona, ya cada artículo utiliza distintas técnicas. Por ejemplo, uno de ellos, que es este que está aquí abajo, este se me hizo muy interesante porque él analiza el espacio de colores correspondiente a la parte alta y baja del rostro. Y ya pues con eso calcula cierto coeficiente que le dice a él si la persona puede o no puede estar utilizando un cubrebocas. Bueno, claro que pues ya es otro proceso un poquito más complicado, pero sí lo explica muy bien. Entonces, pues sí tengo bastantes ahí ideas de cómo se podría realizar la extracción de características. Y ya respecto al clasificador, pues sí, en cada artículo utiliza cosas distintas, desde redes profundas hasta un SVM, incluso hay algunos que utilizan PCA, pero bueno, ya eso está por definirse más adelante. Ok. Y pues sería todo por mi parte, no sé si tengan alguna duda. Bueno, obviamente pues es muy obvia la justificación de este proyecto. Sin embargo, yo por ahí por ejemplo, la semana pasada fui al Hospital Ángeles. Y ahí ya tienen un protocolo donde tú entras, luego se ve una imagen en el piso donde debes poner tus pies y luego debes de poner tu cara frente a una cámara y ya el sistema te detecta si traes el cubrebocas y te detecta la temperatura. Entonces, obviamente, pues por la pandemia, pues ya ha habido inversión para hacer este tipo de sistemas.
¿Qué característica innovadora o qué característica explotaría tu sistema? Pues en este caso se buscaría la posibilidad de que el sistema fuera robusto ante cambios de escenario. Ok. Sí, porque Muy pues, bien. pues la mayoría de los artículos utilizan bases de datos, bueno, de los que yo vi, 2 utilizaban una base de datos generada artificialmente, y ahí pues los cubrebocas eran todos iguales. Y en otras bases de datos que yo he visto, tienen muy pocas imágenes. Y pues ya cada uno de los artículos utiliza distintas técnicas ahí para el entrenamiento, y pues esto es lo que me falta por analizar más a fondo. Sí, porque también si vas a usar una base de datos y vas a usar aprendizaje profundo, sí necesitas una vasta cantidad de imágenes a revisar. De hecho, fíjate que en la materia de desarrollo y proyecto integrador, unos estudiantes querían proponer lo mismo, nada más que lo querían hacer para una maquila donde trabajaba uno de ellos. Nada más que en el caso de ellos no les di luz verde para ese proyecto porque pues obviamente ahí había que pedir permiso a la empresa y todo eso, e iba a ser muy tardado. Pero por lo pronto pues tú dices que si tienes bases de datos, nomás aquí sería ver cómo adaptarnos a que tengamos una suficiente cantidad de datos, porque por lo que me dices vamos a usar aprendizaje profundo. Sí, bueno, el aprendizaje profundo trataría de utilizarlo, pero únicamente la parte de extracción de características, y para, por ejemplo, pues como lo mencioné, en la mayoría de los artículos utilizan Deep Learning en la extracción de características, pero para identificar la posición de la persona. Ok. Entonces, para ese objetivo ya existen muchas redes preentrenadas que me podrían servir. Muy bien. Excelente. Sí, sí, eso me faltó mencionar, lo que era nada más para saber en dónde estaba la persona, y ya con eso ya me olvido del resto de la imagen. Y ya nada más pues sería analizar únicamente lo que tiene que ver con el rostro de la persona, utilizando pues ya ciertas técnicas que están por verse. Ok, muy bien. Sí. Dale pues, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chavos, que tengan? No. Bueno, Willy, tu turno. Voy. Willy es el que siempre dice que las rayas no las hago derechas, ¿verdad? Ese mero es. El que no le gusta cómo dibujo. Muy bien. No sé si me escucho. ¿Me escucho? Un poquito entrecortado, pero... Ok. Es que no sabía si desmuteé el micrófono. Bueno, lo que mi proyecto se va a tratar es el análisis de características obtenidas por el procesamiento de métodos de aprendizaje profundo. Caray. Listo. Bueno, para el planteamiento del problema, pues hasta ahora todas las interfaces cerebro-computadora han tenido un auge bastante grande. Gracias al desarrollo de la CNN, se puede detectar, pues se está cada vez detectando mejor las señales EEG a comparación de otros métodos que no utilizan la CNN, como son el análisis de correlación canónico o entre otros. Y cada vez se intenta mejorar esas CNNs para que puedan trabajar, en este caso, con menos electrodos o con sistemas mucho más sencillos para que se puedan utilizar en distintos ambientes. Porque entre más electrodos use una CNN, se puede ver como la imagen, pues más molesto va a ser y más se utiliza gel, que en este caso no es en seco. Entonces cuando se utiliza gel es muy molesto para el paciente porque empieza pues a derramarse, empieza a correrse ese gel y empieza a ser muy molesto para la persona. Entonces están buscando distintas maneras de solucionar ese tipo de cosas y usar menos electrodos y hacer más
mucho mejor, más cómodo al paciente. Entonces, pero hasta ahora no se ha visto ni que ningún artículo, bueno, en la literatura en sí, que se analice la extracción de características de estas redes neuronales para así ver qué se está extrayendo y ofrecer pues unas ciertas mejoras de esa red neuronal y así todavía pueda rendir aún mejor. Pues como está diciendo la literatura, se han propuesto todo tipo de CNNs, pequeñas, grandes, generalmente se busca que sean pequeñas porque para que el hardware, bueno, el hardware en el que se esté corriendo pues no vaya a sufrir tanto con esos problemas. Hay incluso donde se han propuesto nuevas diademas. Hay un artículo donde elaboraron una diadema con impresión 3D y que no utilizaba gel para hacer detecciones de señales SSVP. O también nuevos deletreadores. Hay unos donde utilizan deletreadores por regiones, otros donde, por ejemplo, en lugar de... se supone que se hace un barrido horizontal y vertical, pero hay uno, por ejemplo, donde proponen hacer en ambos un barrido vertical, pero para barrer la parte, lo que es horizontal, pues la transponen y el barrido lo siguen haciendo vertical. Entonces, van mejorando cada vez esos aspectos. Pero como se mencionó, ninguno hasta ahorita de lo que se ha visto no se han enfocado. Solo elaboran la red neuronal, la prueban y si da buenos resultados, hasta ahí llegaron. Pero nunca se ponen a analizar qué más pueden hacer para mejorar esa red neuronal, como en este caso es lo que se busca, que es analizar esa parte de la etapa de extracción de características para darle como un impulso, una mejora. Pues los objetivos es analizar la etapa de extracción de características de una red profunda. Entre ellos, pues los específicos sería la selección de la base de datos, que en este caso ya para este semestre ya se tiene seleccionada. Establecer los elementos de software y hardware que son necesarios para llevar a cabo el proyecto. El software ya se va a elaborar en este caso en Python. Y el hardware, pues hasta ahorita pues, es en mi computadora que tengo. Y pues lo siguiente sería realizar la programación necesaria en software para el procesamiento de G. Utilizar las mejores CNN de P300 y SSVP para analizar la extracción de características. Esto sería en base a buscar hasta ahorita, pues técnicamente las que se han hecho y que son de dominio público, pues cuál de estas ha rendido mejor y analizar su extracción de características. O también podría ser incluso elaborar una para hacer pruebas y ver si se puede hacer esa mejora directamente con una más sencilla. Y pues ya verificar el correcto funcionamiento del programa implementado. Y estas pues son algunas de las referencias que se utilizan. No son todas, pero son algunas. Gracias, Willy. ¿Ya tienes definidas cuáles van a ser las redes que vas a implementar? ¿Cuáles van a ser las redes? Hasta ahorita no. Hasta ahorita estoy con lo de procesar las imágenes en forma de imágenes. Y hasta ahorita parece ser que ya las pude sacar en imágenes. Nada más que me dan distintas a comparación de como vienen en un artículo. Todo lo que necesito ver. Pero sí, ya me dieron resultados. Pero hoy en esa etapa, todavía esa parte todavía no la veo. Entonces todavía te faltaría definir qué red o qué redes vas a analizar este semestre. Sí. Ok. Y ya pudiste revisar la base de datos de P300 y SSV, así ya las dos, o todavía estás en eso. Ya la SSVP todavía no, porque me estoy concentrando en sacar como imágenes, la de P300, pero ya pude obtenerlas y más en otro rato voy a sacar ahora la SSVP, pero hasta ahorita ya la de P300 ya la entiendo bastante bien cómo es que está organizada y todo. Ok, perfecto. Nada más me faltaría arreglar eso de lo del color, porque pues sí es un mapa de calor, pero sale distinto a
a lo que en el artículo se muestra. Ok. Bueno, ahí habría que preguntarle supongo que estamos hablando del artículo de Luis, ¿verdad? Sí. A Luis, ¿cómo sacó él ese mapa de calor? A lo mejor es cuestión de codificación de los datos y no de los datos en sí. Sí lo había visto con él, nada más que como él fue en MATLAB y yo estoy en Python, no son las mismas funciones. Sí. Entonces, la que él utilizaba era una que se llama heatmap y con esa sacaba ya el mapa de calor. Y en mi caso, pues yo tengo que indicarle a lo que me va a mostrar la imagen que me lo muestre con un mapa de calor. Okay. Nada más que como que el mapa de calor que me muestra en Python es más rojizo y el de Luis tiende a colores entre más azules, más, ¿cómo se podría decir? Más frío. Sí, entonces nada más hay que, a lo mejor es nada más cuestión de codificación de datos, no tanto de los datos en sí, pero de esta manera sí chécalo y luego ya ponte a trabajar sobre la SSB para ya seleccionar las redes que vamos a usar. ¿Sale, vale? Sí. Bueno, pues muchas gracias, chavos. Los 4 proyectos están muy interesantes. Creo yo que nos va a ir bastante bien con los proyectos. Bueno, ya voy a dejar de grabar.